Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de pollo a la crema baja en carbohidratos. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta con pechugas de pollo que nos van a quedar súper jugosas y muy sabrosas. Y además es una receta apta o válida para dietas bajas o muy bajas en carbohidratos. Cuando hacemos dietas bajas en carbohidratos, todo ese porcentaje de energía que obtenemos a partir del consumo de los hidratos de carbono en condiciones habituales, ¿qué ocurre? Que tenemos que traspasarlo a otros nutrientes, que pueden ser bien las proteínas o la grasa. Y en ambos casos, bueno, pues podemos jugar, ¿no?, un poco con esos porcentajes. Podríamos preparar, bueno, pues una buena cantidad de pechugas de pollo con un poco de verduritas a la plancha, pero al final, ¿qué pasa? Que nos vamos a aburrir y nos dificulta añadirle más cantidad de grasa. Bueno, siempre se puede hacer, pero bueno, hoy os voy a enseñar una forma en la que además le vamos a añadir cierta cantidad de grasa extra para que podamos cubrir todos esos requerimientos de energía. Esto os lo digo porque algunas personas que evitamos en algunas ocasiones añadir grasas extras a las recetas, bueno, ¿qué ocurre? Pues que si no añadimos esa grasa cuando quitamos los carbohidratos, nos quedamos sin suficiente cantidad de energía. No engorda en este caso. Lo que nos engordaría es, por ejemplo, imaginaros que sería, evidentemente habría que valorar el patrón alimentario total, pero imaginaros que yo este plato, que tiene una buena cantidad de proteínas, una buena cantidad de grasa, le añado unas patatas, por ejemplo, que es un carbohidrato. En ese caso, evidentemente, como os digo, habría que valorar el total de la dieta, pero tengo más posibilidades de pasarme de energía. ¿Cuál sería el acompañamiento perfecto de este plato si quiero mantener ese nivel bajo de carbohidratos? Pues un acompañamiento vegetal también, en este caso, como puede ser, por ejemplo, un arroz de coliflor, que como vamos a preparar una receta de pollo cremoso, pues nos va a combinar a la perfección. Además de la pechuga de pollo, que es un alimento muy rico en proteínas, ¿qué vamos a hacer? Añadirle fibra, también una buena cantidad de verduras, de esas que siempre os digo que además de la fibra nos proporcionan, bueno, pues una buena cantidad también de sustancias bioactivas, de esas que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Las tres que voy a añadir, la primera ya veis que es la cebolla, pertenecen a la misma familia, la familia botánica de los Allium. Esto nos indica que tienen, bueno, pues ciertas propiedades similares respecto, sobre todo, pues como os digo, a ese aporte de sustancias bioactivas. Si queréis que las verduras prácticamente desaparezcan, cortarlas muy finitas. Y aquí, si queréis que desaparezcan del todo, ya sabéis que siempre os digo que podéis triturar la salsa. A mí me gusta dejar los trozos de verdura, que en mi casa nos gustan mucho, pero si a vosotros tenéis niños que rechazan esos trozos, triturar la salsa. Ya os diré en qué momento o cómo tenéis que hacerlo. La cebolla ya sabéis que es un ingrediente habitual de los sofritos, pero hoy le voy a añadir también, para darle un toque de sabor diferente, un poco de puerro. Bueno, es un puerro no muy grande, que ya lo tengo lavado, le voy a quitar las dos puntas y lo voy a cortar en juliana finita para que me quede parecido a la cebolla. Bueno, os voy a contar una anécdota. Durante años, mientras mis hijos eran chiquitines, he estado triturando todo tipo de sofritos, pero con pimiento, con un montón de verduras. ¿Y qué ocurre? Pues que me quedaban unas salsas deliciosas, gorditas,
riquísimas de sabor y mis hijos se van acostumbrando, lo mismo que os digo, se van acostumbrando a esos sabores. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que ya no es necesario triturar, porque el sabor lo tienen adquirido. Así que bueno, vamos a cortar el puerro, que no es muy habitual en los sofritos, pero que le da un sabor riquísimo a este tipo de recetas. Y echamos también el puerro, ya cortadito, en la sartén. Y nos falta el tercer ingrediente de este salteado de verduras que voy a preparar para acompañar el pollo. Bueno, para acompañar, va a ir dentro de la misma receta, va a ser parte de la salsa. Así que aquí tenemos el ajo. Hoy voy a ponerle una buena cantidad de ajo porque es un ingrediente que, si no lo habéis comprobado, os daréis cuenta de que cuando se añade a recetas que llevan, por ejemplo, nata o crema de leche o incluso leche evaporada, le da un sabor riquísimo, diferente. No sabe a leche, sino que después le vamos a dar pues ese sabor a verduras. Vamos a añadir también el ajo, que ya veis que es una buena cantidad, a la sartén. Y comenzamos a saltear las verduras. Y al mismo tiempo que vamos salteando las verduras, vamos a ir preparando también las pechugas de pollo. Tengo unos 350 gramos de pechugas de pollo aproximadamente en filetes. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Cortarlos en tiritas. Podéis utilizar también pechugas enteras. En ese caso las podéis cortar en dados. ¿Qué ocurre? Que como van a ser un poco más gruesas, ya veis que esto nos queda muy finito, pues tardarán un poquito más en cocinarse. Pero tanto si tenéis pechugas enteras como si las tenéis fileteadas, podéis preparar perfectamente esta receta. Cuando tenemos ya las verduras bien pochaditas, vamos a retirarlas un poco hacia un lado para darle un salteado también a las tiritas de pollo que acabo de cortar. De esta manera conseguimos que nos queden más jugosas, porque vamos a sellar un poquito la carne. No es necesaria mucha cocción porque son muy finitas y se van a cocinar rapidísimo. Mezclamos ahora todos los ingredientes y seguimos añadiendo. No voy a utilizar sal, voy a utilizar salsa de soja. Os lo he explicado en muchas ocasiones. Lo que ocurre es que las recetas con colores blanquecinos no nos gustan, no nos resultan atractivas. Nos gustan más que tengan unos tonos tostaditos, en el caso de que sean así ingredientes tirando a blancos. Así que voy a utilizar, para salar, para sazonar, una cucharada de salsa de soja, que me va a aportar ese color que necesito, además de un sabor riquísimo. Vamos a añadirle ahora ya el ingrediente que nos va a dar esa cremosidad. Voy a utilizar nata para cocinar. Podéis utilizar, si queréis más grasa, nata espesa; si queréis menos grasa, leche evaporada o incluso leche normal. Aquí tenemos que tener ahora el fuego bajito para evitar que esté hirviendo a borbotones así muy fuerte. Sí que hierva todo junto, pero no demasiado fuerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos que la salsa tiene la textura que nos gusta. Ya veis cómo va engordando un poquito la salsa, nada, le faltan unos minutos, así que le voy a dar pues el toque final. En principio, primero un poco de pimienta negra molida, que ya sabéis que es un ingrediente que siempre os recomiendo por su potencial digestivo también. Removemos un poquito y como ya estoy casi a punto de apagar el fuego, voy a añadirle también un poco de perejil picado, que también me va a ayudar a darle ese color, como os he dicho antes, que nos resultan más atractivas las recetas cuando tienen un color que no sea excesivamente blanco. Como lo tenía congelado, bueno, pues aquí va el perejil, que ya sabéis que os recomiendo siempre que lo congeléis en casa y así lo tenéis siempre disponible. Así que en este momento apago el fuego, porque ya veis que la salsa está bastante espesa, queda pegadita
al pollo, y si dejamos enfriar un poco se va a poner todavía un poco más espesa, así que a veces no es conveniente pasarse de cocción. Ya solo nos queda servir nuestro pollo a la crema para llevarlo a la mesa. Acompañamientos, ya os he dicho, en el caso de querer seguir una dieta baja en carbohidratos, un arroz de coliflor, que ya os he enseñado a preparar, sería un acompañamiento ideal, o una ensalada, por ejemplo, de hojas verdes. Lo que no os he dicho mientras hacía la receta es cuándo tenéis que triturar las verduras para hacer una salsa cremosa. Vale, pues recapitulamos y vamos para atrás. En el momento en el que yo he retirado hacia un lado las verduras para saltear el pollo, en lugar de dejarlas en la sartén, llevarlas al vaso de la batidora con la salsa de soja y un poquito de la nata, de la crema o de la leche que vayáis a utilizar. Trituráis y una vez que el pollo ya esté salteado, lo añadimos todo, más el resto de la nata, y seguimos cocinando exactamente igual que yo lo he hecho. Y os va a quedar una salsa deliciosa, súper cremosa, sin trocitos de verduras, para aquellos que no os gusta encontraros las verduras en el plato. Así que ya veis lo facilísimo que es adaptar este tipo de recetas pues a las necesidades de cada uno. Es una receta de pollo que podéis preparar con antelación, pero no se congela bien. Las recetas que llevan nata, por ejemplo, en su elaboración, o leche simplemente, se cortan de alguna manera, es decir, se separan en fases a la hora de congelarla. Por lo tanto, no nos va a dar muy buen resultado como parte de un batch cooking o como parte de esas recetas que podemos congelar para tener preparadas. Sí lo podríamos hacer sin añadir la nata, es decir, saltear todos los ingredientes, incluido el pollo, y añadir la nata en el último minuto, que son aproximadamente unos 5 minutos de cocción con la nata para que espese. Si la nata es espesa, rica en grasa, de la de montar, nos va a tardar menos tiempo en adquirir esa textura cremosa. Si utilizamos leche, os recomiendo que sea entera, nos va a tardar más tiempo porque tenemos que evaporar más cantidad de agua. Ahí dependerá un poco el tiempo de cocción. Así que espero que os haya gustado la receta, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.